Entonces, pasando ya del tema de comportamiento humano, nos vamos para el plan de preparación y respuesta ante emergencias. ¿Qué nos está diciendo la norma frente a eso? Me está diciendo, usted debe tener un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, lo dice el decreto 1072 y lo dice esta guía metodológica. Esta guía metodológica, este es uno de los pasos nuevos frente a la anterior resolución. ¿Por qué? Porque la anterior resolución solo mencionaba atención a víctimas y protocolos de seguridad. Ya esta norma me está diciendo, venga que esto lo tenemos que llevar a un plan de preparación, venga que esto lo tenemos que planificar y venga que esto lo tenemos que simular. Vamos a hacer un simulacro de emergencias como mínimo una vez al año. Vamos a definir qué equipos vamos a utilizar en emergencias viales. Vamos a definir unos PONS, unos procedimientos operativos normalizados que mínimamente deberían tener, cómo actuar. Esos protocolos que en su momento se denominaron protocolos en la resolución 1565-2014, traigámoslo ahora a lo que son procedimientos operativos normalizados. ¿Qué significa? Significa que yo voy a incluirlos dentro de mi plan y voy a decir cómo actuar en caso de un siniestro de solo daños, cómo actuar en caso de un siniestro con lesiones o muerte, cómo actuar en caso de un atentado terrorista, cómo actuar en caso de una toma armada, en un deslizamiento, en situaciones de riesgos en vías. Entonces, ¿qué tengo yo que tener presente? Primero, reportar los siniestros, saber cuál va a ser la cadena de llamada. En esta cadena de llamada para las emergencias viales, yo sin duda tengo que vincular a la compañía de seguros cuando se me presentan siniestros viales en todas sus magnitudes. ¿Por qué? Porque si bien la ley 2251 de 2022 me dice que ya las autoridades de tránsito no asistirán al lugar de los hechos en solo daños materiales, ojo, las compañías de seguros sí tienen que estar enteradas de estos siniestros. ¿Por qué? Porque en este siniestro puede haber una pérdida total. ¿Por qué? Porque en este siniestro puede haber una reclamación. Y si yo no le aviso a la compañía, pues la compañía no va a ir a responder en caso de la reclamación por parte del tercero. Listo, tenemos entonces el tema de funcionamiento de los riesgos en las rutas. Por eso es que hay que hacer planificación de desplazamientos laborales. Por eso hay que identificar cuáles son las zonas críticas donde es muy probable que se nos presente un siniestro vial o una emergencia vial. La ubicación de los centros de atención. Entonces, ¿qué tendría yo que tener? En mi plan de emergencias, vinculo todos los elementos que son de atención de emergencias viales, porque yo ya tengo las atenciones de emergencia, entonces yo ya tengo los hospitales, entonces yo ya tengo los bomberos, entonces yo ya tengo policía de carretera, entonces yo ya tengo agentes de tránsito, secretarías de movilidad o secretarías de tránsito de los diferentes municipios y tengo que identificar claramente esos SOS, que es la identificación de la zona específica en la que ocurrió la emergencia vial. Los protocolos, vean, a veces en las empresas de transporte formamos 3 brigadistas viales y son los de la oficina, entonces está el de seguridad y salud en el trabajo, está el comercial y está el operativo. Y dejamos a un lado esos conductores. Para mí, de manera y criterio personal, no lo dice la norma, todos los conductores deberían ser brigadistas viales. ¿Por qué? Porque finalmente son los primeros respondientes en un siniestro vial. ¿Qué significa? Que el conductor es el primero que ve lo que ocurre en ese siniestro, pero entonces vámonos a una realidad. Si el conductor es el que queda inconsciente en ese siniestro, ¿qué va a pasar? Entonces, mínimamente, mi recomendación es señalicen en esos vehículos, póngale en caso de ocurrir una emergencia con este vehículo y el conductor esté inconsciente, reportar a la primera persona que conteste. ¿Para qué? Para que ustedes se enteren del evento, porque es que siempre pensamos en que el conductor va a ser el primer respondiente y si es el conductor ante la emergencia el que queda atrapado dentro del vehículo, ¿quién nos va a dar información? Todo el tema de la capacitación en protocolos de atención a víctimas, ojo, incluyendo
el protocolo PAS. A los conductores, a los colaboradores que tienen desplazamientos laborales, hay que capacitarlos en el protocolo PAS. ¿Cuál es el protocolo PAS? El proteger, avisar y socorrer. Eso es una formación que se debe certificar, es una formación que se debe dar a todos los colaboradores, es una formación que debe darse desde un organismo que tenga la idoneidad para realizarlo. Y también entender el equipo que se utilizará para la atención de las emergencias viales. Entonces las empresas se están quedando única y exclusivamente con la camilla y el extintor y el botiquín con los elementos mínimos que está pidiendo el Código Nacional de Tránsito, porque recordemos que no existe una norma adicional que diga exactamente el contenido. Esto se volvió norma de parte de las ARL, donde recomiendan. En Bogotá hay una resolución que aplica para el Bogotá como tal, pero a nivel general sigue siendo el Código Nacional de Tránsito. Muy bien, vámonos entonces, ojo, hay que hacer el simulacro, ustedes pueden hacer el simulacro de manera articulada, simplemente simulen dos situaciones en un mismo evento y generen el informe. Recordemos que los simulacros hay que planearlos, los simulacros hay que entrenar la brigada, hay que darle el rol que cada brigadista tiene. Adicional, el simulacro hay que avisarlo, ¿avisarlo a quién? A la comunidad, a las partes interesadas. ¿Por qué? Porque resulta que yo no le digo a mis vecinos y va a haber un tema de pánico y va a haber un tema de impacto porque la gente no va a entender que lo que está pasando es una simulación. Y tenemos que generar un informe, el informe que contiene los tiempos de respuesta, puede ser un análisis de contexto en el sentido de que yo voy a identificar las fortalezas y las debilidades, las amenazas y las oportunidades de ese evento como tal, de ese simulacro como tal, lo que yo puedo mejorar frente a esos procesos de simulacro. Y también debe tener un inventario de los equipos de emergencia para poder saber si son suficientes o si son insuficientes. Y la capacidad de respuesta de los brigadistas y de los colaboradores. ¿Por qué? Porque todos tienen que participar en esos procesos de simulacro. Todo el equipo debe participar, entonces tenemos que tener muy presente esos procesos, tenemos que tener muy presente esos protocolos y esos requisitos mínimos que debe contener el informe. Entonces, ¿usted qué hace? Hace un informe donde dice cuál es la situación que va a simular y donde dice si le aplica seguridad y salud en el trabajo, si le aplica PES o si le aplica simultáneamente a los dos. Entonces, perfectamente yo podría simular un sismo con evacuación. Pero en esa simulación la gente en el momento del traslado al punto de encuentro va a tener el siniestro vial, donde va a quedar lesionado el conductor o donde una de las personas que evacuaron van a quedar lesionadas o donde va a ser un motociclista o donde un vehículo en ese momento tuvo o que hubo vamos a trasladar al personal a un punto seguro, hubo un volcamiento, hubo un siniestro, lo que sea, y vamos a simular simultáneamente dos eventos, pero hay empresas que me dicen, no, Eli, definitivamente, a mí me gusta es hacerlo día uno, hágalo día uno, como quiera, pero el año no puede pasar sin usted haber realizado como mínimo un simulacro. Vámonos entonces a investigación interna de siniestros viales. Muy importante que en esta investigación interna también la hagan de manera independiente. ¿En qué sentido? ¿Por qué LISA independiente? Porque resulta que cuando yo hago la investigación de los accidentes de trabajo bajo la resolución 1401 de 2007, que es la norma que me dice el cómo debo investigar, quiénes participan en los procesos de investigación, cuánto tiempo tengo para investigar, yo me voy a pegar de esa resolución para poder aplicar todos los tiempos y los procedimientos en las investigaciones de siniestros viales, porque esta norma sí no me está diciendo cuánto tiempo me da, pero la anterior sí me está diciendo, usted ya hizo un proceso de investigación articulado, listo, pero ojo con las metodologías que utilizamos, porque es importante definir una metodología muy específica para el plan estratégico de seguridad vial, porque a diferencia de lo que puede pasar
en seguridad y salud en el trabajo frente a la investigación, donde yo identifico causa básica, causa inmediata, factores personales, factores del trabajo, yo me voy, y actos y condiciones inseguras, yo me voy a ir a investigar con base en lo que estructuré en mi matriz de peligros y riesgos viales, unos factores de vehículos, factor de vía, factor de comportamiento humano. Cuando yo investigo con base en esos factores, entonces yo ya tengo que investigar bajo material probatorio. ¿Qué significa? Yo no puedo hablar de presunto exceso de velocidad. ¿Por qué? Porque ya tengo que hablar con un dato claro, porque a mí me está entrando como un insumo el IPAD, y el IPAD me está dando una hipótesis, que hubo un tema de velocidad, que hubo un tema de drogas, que hubo un tema de maniobra peligrosa, que hubo un tema de infracción. Entonces él ya me está dando un insumo y yo ya tengo que empezar a decir, bueno, en la lluvia de ideas. Elisa, hay una pregunta de la señora Claudia Vélez. Sí. Sí, claro, Claudia, cuéntanos. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, es que tengo una inquietud. Primero con respecto, digamos, como a la investigación de accidentes viales por siniestros viales, usted allí pues mencionaba que la resolución 1401, sí, 1401, ¿cierto? Que era de seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces hay unos componentes para el siniestro vial, que es lo que usted estaba mencionando allí, infraestructura, comportamientos, vías y demás. ¿Hay algún, digamos, un modelo donde uno pueda, digamos, hacer el proceso de investigación como un formato, así como lo tienen las ARLs para, digamos, investigación de accidentes de trabajo? Bueno, El formato, sí, sí, Elisa, el formato también está en la resolución, la idea del formato de lo que debe ser la investigación. Elisa. bueno, ¿qué pasa ahí, doña Claudia? Cuando hablo de la resolución es para que nos peguemos como en tiempos, como en el equipo investigador, como en los métodos que se utilizan. Pero, por ejemplo, la ARL Sura, yo no sé si las otras, pero la ARL Sura diseñó un modelo de investigación, una belleza, porque ella empieza a contar la historia desde las teorías analíticas, es decir, narra los hechos hasta que llega al tema de las causas. Entonces, hay un modelo en el que dice, pero como les digo, es de Sura, entonces, pero uno lo puede diseñar perfectamente. ¿Usted qué tiene que tener? Primero, cuente la historia y describa los hechos. Segundo, empiece a analizar con lluvia de ideas qué pudo haber pasado desde el comportamiento humano. ¿Cuántas horas de conducción llevaba? ¿Cómo fueron los exámenes médicos ocupacionales? ¿Cuál fue el último examen médico? ¿Cuál fue la última prueba de sustancias que se le realizó al conductor? ¿Cuál fue la última capacitación en la que participó? ¿Cuándo fue la evaluación de desempeño? ¿Cómo eran las condiciones de salud? Toda esa lluvia de ideas desde comportamiento humano, desde vehículo, inspección preoperacional, hubo un reporte de alguna falla, cómo fue el tema de las revisiones preventivas, se hizo alguna inspección de seguridad, cómo es el récord de mantenimiento, cuál fue su última mantenimiento del sistema de frenos, cuál fue su último mantenimiento o cambio de aceite o todo el tema de mantenimiento de llantas. En infraestructura, ¿qué vía? Si era una vía iluminada, si estaba demarcada, si estaba bien señalizada, si era una vía donde el pavimento estaba bien, si era vía destapada, si era una carretera nacional, si eso fue en una curva, si el siniestro fue en una recta, si el siniestro estaba en el carril que era. Entonces, esa lluvia de ideas la va a llevar. Esa lluvia de ideas la va a llevar a usted a determinar unas causas básicas y con esas causas básicas genera planes de acción. Entonces, la guía metodológica propone un modelo, usted lo puede ampliar. No existe resolución que determine el proceso de investigación, pero sí existe un insumo y el insumo está dado en los IPAD. Entonces el IPAD a mí me sirve muchísimo para el tema de investigación, porque prácticamente ahí está todo.
Bueno, les aclaramos que el IPAF es el que vulgarmente antes se llamaba croquis, ahora le llaman IPAF porque es el informe precisamente de levantamiento del siniestro. Entonces, en el IPAF es el croquis cuando hay lesiones y cuando hay muerte, hay croquis. Ahora con la nueva norma, pues cuando se trata de simplemente un choque simple, no hay IPAF. Entonces, cuando no hay IPAF, obviamente ahí donde nos sirven las fotografías, donde nos sirven las evidencias que nosotros logremos tomar. Entonces, cuando se habla de IPAF, solamente se habla para lesiones y muerte, y si no, pues todos los otros elementos o todos los otros documentos, que las fotos también lo son, que nos sirven de insumo para poder determinar la responsabilidad y para poder hacer la investigación. Doña Claudia, ¿le quedó claro? Señora, muchas gracias. Sí, tenía como esa duda, pero no, ya digamos, ya tengo una respuesta cómo hacer esas investigaciones. Y hay algo muy importante. En el tema de siniestros viales, la presunción realmente no se puede aplicar en la investigación. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir presunto exceso de velocidad si yo no tengo un mecanismo de control de velocidad. Ese exceso de velocidad, cuando a mí mi GPS me dijo ese carro iba a 96 kilómetros. Puede decir presunto exceso, pero es muy subjetivo en el sentido de que el conductor dice, yo iba muy despacio y los pasajeros dicen, él iba muy rápido. ¿Quién lo determina? El GPS. Presunto estado de alicoramiento o presunto estado de bajo sustancias psicoactivas. ¿Qué lo determina? Una prueba. Sí o no. Es que el conductor traía los ojos muy rojos, entonces parecía que hubiera consumido cocaína. No, la prueba determinó que efectivamente el conductor estaba bajo efectos de sustancias. O no, la prueba determinó que el conductor no estaba bajo efectos de sustancias. Y ojo, que los programas de control de alcohol y drogas son extremadamente importantes ante una situación de un siniestro vial. ¿Por qué? Porque el clausulado del programa de seguros, de las pólizas de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, tienen una cláusula de objeción de un siniestro si el conductor está bajo efectos de sustancias psicoactivas. Entonces, eso de que es que yo soy consumidor pasivo, que es que eso fue el fin de semana, que es que, no. El conductor o es positivo o es negativo, pero medio positivo o medio negativo no aplica. Y si tiene esa condición, así haya sido un fin de semana, para la compañía de seguros es un consumidor. Y eso tiene un tema de objeción y la compañía le dice, discúlpeme señora empresa, no le pago ese siniestro, toda vez que hay una cláusula en la que la compañía dice, si su conductor está bajo efectos de sustancia, no lo pago. Si su conductor no tiene la licencia de conducción, no lo pago. Si su conductor no tiene la licencia en la categoría que es para manejar ese vehículo, no lo pago. Entonces, muy importante que tengamos muy presente que en la investigación de los siniestros viales es con elemento material probatorio. Muy bien. Vamos entonces con el paso 13. Vamos entonces, ojo, complementando, reporten. ¿Por qué? Porque si yo no lo reporto a la compañía de seguros, si yo no lo reporto a tiempo, voy a tener una dificultad ante una respuesta a una reclamación. Registre. Entonces, ¿qué registro? La misma resolución me dice, venga, usted tiene que decir qué tipo de siniestro es, si es solo daño, si son lesiones leves, si son lesiones graves o si son muertes. ¿Por qué? Porque ese va a ser el insumo para uno de los indicadores o para muchos de los indicadores que le está pidiendo el Plan Estratégico de Seguridad Vial. La misma norma le está diciendo, es un herido leve si la incapacidad es inferior a 30. Es un herido grave si la incapacidad es superior a 30 días. Pero ahí es donde viene con el vacío la norma. ¿Por qué? Porque la norma vincula como los colaboradores vinculan. Yo identifico claramente que mi conductor quedó lesionado y que va a 40 días de incapacidad, pero entonces los terceros, ¿dónde van a quedar?
¿Cómo me entero yo del tercero cuánto lleva en incapacidad? ¿O cuánto vale la incapacidad? ¿O cuánto es la pérdida cuando es una persona que está en atención todo el tiempo por especialistas? Entonces ahí es donde tiene ese indicador de la tasa de siniestros viales, es un indicador que se pierde. Se pierde en el sentido de que mis siniestros viales impactan la comunidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que no siempre mi siniestro va a ser con los que llevo dentro del vehículo como conductor o como guía. También van a ser esos ocupantes que yo no sé quiénes son. También va a ser ese tercero que se pasó en una motocicleta que yo no sé quién es. También va a ser el ciclista. ¿Y cómo le voy a hacer seguimiento a esos siniestros viales? ¿Listo? Ojo, la investigación de siniestros viales no involucra ni suple la investigación que deba realizar la autoridad de acuerdo con su competencia. ¿Que se puede complementar? Sí, pero no quiere decir que lo que yo investigué es lo que el tránsito me va a pedir para poder levantar esa información. No, señores. Y la investigación mía sí puede jugar papel protagónico y complementario en un proceso ante una fiscalía cuando me estén haciendo cuando estén en el proceso de imputación, cuando me estén diciendo aporte la inspección preoperacional del día de los hechos, aporte el récord de mantenimiento de sus vehículos, aporte los conceptos médicos de exámenes ocupacionales de ese conductor, aporte los resultados de las pruebas realizadas dentro del programa de control de alcohol y droga, aporte las evidencias de capacitación de ese conductor, aporte la investigación del siniestro vial. ¿Para qué? Para ellos tener suficiente información para validar y convalidar lo que está saliendo en ese IPAD, porque a veces se queda muy suelto, a veces los conductores del susto firman y a veces quienes se dirigen al lugar de los hechos, que son agentes de tránsito o que son policía judicial, ellos a veces no tienen ni el concepto claro de eso y apuntan una cantidad de factores. El solo hecho de que ni siquiera identifiquen claramente la ubicación exacta del siniestro puede afectar el proceso de investigación y puede afectar el proceso condenatorio. ¿Por qué? Porque nos puede perjudicar. Y resulta que el conductor firma sin ni siquiera leer lo que está haciendo. Por eso es tan importante que los conductores también se capaciten en este proceso de los IPAD, no para que sean agentes, sino para que identifiquen claramente qué es lo que le está reportando un agente de tránsito ahí. Ojo, esto aplica para los colaboradores de la organización en los desplazamientos laborales y en el entorno próximo a la organización. ¿Qué significa? Que si el gerente que se fue a hacer inspección de rutas o que se fue a una negociación con un cliente tuvo un siniestro y al gerente no le pasó nada, pero tampoco dijo que se había siniestrado o simplemente llamó a la secretaria y le dice, ve, me demoro y no voy a ir a la oficina porque me acabaron de chocar. Ese siniestro se debe investigar. La persona que se fue a hacer los trámites, que va a ir, que a la DIAN, que no sé qué, que va a ir al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Trabajo, cualquier, y se chocó. Ah, no, como no se lesionó, entonces no vamos a investigar porque no es accidente de trabajo. Aquí ya cumple la condición de siniestro vial y todo siniestro vial se investiga. Todo accidente de trabajo se investiga. Así no se ojo, para que se vuelva una condición de accidente de trabajo, tendría que materializarse un hecho con lesión o muerte a nuestro colaborador. Se entiende siniestro si es solo daños, pero para el caso de siniestros viales, no existe, no se exime de investigación cualquier tipo, independiente si es solo daños, si son lesiones o si son muertes. Muy bien, dentro de la investigación tenemos que contemplar, miremos acá, lo que la compañera decía, esto es un árbol que nos empieza a enseñar cuáles fueron las causas inmediatas, cuáles fueron las causas básicas desde factor humano,
desde factor infraestructura y desde factor vehículo. Pero es que yo desde la matriz de riesgos viales, yo ya tenía por allá identificado esas variables o estos peligros en cada uno de esos factores de riesgo, que son humano, infraestructura y vehículo. Entonces, para mí es más sencillo traerme esa información que ya tenía consolidada y aquí ya llevarlo a la materialización del hecho. Y ojo, cuando ya se me materializó, ahí vuelve y coge vida la matriz de riesgos viales, porque ese riesgo que yo tenía de infraestructura como medio, si fue la causa generadora del siniestro vial, ya lo tengo que valorar diferente. Y en la materialización del siniestro, decir que ya se materializó, que ya hay un histórico. En mi plan de emergencias, cuando yo muestre los eventos ocurridos, yo tengo que reportar esos eventos de siniestros viales con las lesiones y con los muertos. Vamos bien. ¿Alguna duda con el tema de investigación? Vamos muy bien, Elisa, me parece genial lo que nos estás contando y adicional yo quería complementar algo con relación al tema de accidentes también de trabajadores, donde en este momento, mañana tengo que terminar ya de entregar una investigación que le hizo el Ministerio de Trabajo porque una empresa nos reportó dentro de los 2 días siguientes a la ocurrencia del accidente laboral grave, en este caso fue derivado de un accidente de tránsito del trabajador, no reportó el hecho y le hicieron una investigación, en este momento son 7 millones de pesos de sanción por no reportar ese accidente de tránsito que generó también unas lesiones en el conductor y por lo tanto también un accidente de trabajo. Por eso la recomendación es, este plan estratégico de seguridad vial, como se estructuró en esta guía metodológica, es una belleza en el sentido de que le va a permitir a usted pegarse de otras normas para poderse apalancar y poder tomar decisiones sobre los pasos de esta norma que precisamente se va quedando suelta. Por ejemplo, en el tema de investigación, Liliana mencionó, es que no se reportó en los 2 días de posteriores a la ocurrencia del hecho. Claro, el tiempo máximo que usted tiene son 2 días. Ah, pero es que son accidentes graves y mortales. Usted tiene 15 días para investigarlo y lo tiene que reportar al Ministerio de Trabajo, lo tiene que reportar a la EPS, lo tiene que reportar a la ARL. ¿Y quién lo dice? La resolución 1401 de 2007. Entonces, péguense de esos tiempos y determínenlo también para todo lo que son los siniestros viales. Porque, ¿qué pasa? Es muy probable, en este caso, por ejemplo, de la sanción que Liliana menciona, es porque ocurrió un accidente de trabajo, es decir, el conductor fue el que quedó lesionado grave o el que se murió. Por eso el Ministerio de Trabajo lo requirió. A nosotros el Ministerio de Transporte, realmente yo nunca he visto que nos requieran porque tuvimos un siniestro con un muerto en la vía y no reportamos nada. Pero las compañías de seguros sí están diciendo, usted no me reportó en los 30 días, usted no me reportó en los 15 días, entonces su deducible diferencial va a ser el 30. Usted en este siniestro va a pagar el 50% como deducible. ¿Por qué? Porque se demoró un mes. ¿Por qué? Porque se demoró 2 meses. Por eso revisen muy bien su contrato de seguro, porque las compañías de seguros, el plan estratégico de seguridad vial, lo volvieron la cereza del pastel en los procesos de asegurabilidad. ¿Qué significa? Que ya no es donde yo quiera, es donde me reciban y donde yo cumpla.